Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean bienvenidos una vez más a nuestra plataforma Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Mi nombre es Darwin Santana y estamos en tiempo de entrevistas. El invitado mío de hoy no necesita presentación. Levantó su voz frente al arcón y en toda Cuba fue una sensación. Es guajiro, humilde, modesto, buen orador. Posee cada arista de un buen cubano. Bueno, no casi todas. En el baile no estoy muy seguro. Así que, sin más preámbulo, para todos ustedes, Eliezer Ávila. Buenas tardes, Eliezer Ávila. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, maestro? Muy bien. Feliz de estar aquí con ustedes. ¿Cómo se encuentra tu familia, tanto en Cuba como en Estados Unidos? Bueno, en Cuba haciendo cola y en Estados Unidos, pues trabajando para ayudar a que hagan menos cola. Ok. Eliezer Ávila, para prepararme en esta entrevista, he visto más entrevistas tuyas y leído más artículos tuyos y creo que te conozco más a ti que a mí mismo para poder prepararme para estas entrevistas. Entonces, te quiero decir que nosotros hicimos una especie de una encuesta, ¿no? Donde las personas podían preguntarte lo que tú quisieras y las dos preguntas que ganaron, una fue Félix Blanco, que decía, me gustaría que aclare las declaraciones de Iliana Hernández de qué fue lo que sucedió exactamente. Eso lo vamos a aclarar con una serie de preguntas porque eso, una sola pregunta creo que no es válida. Y la otra dice, ¿qué rol jugarás una vez que dejes la presidencia de Somos Más? Te la preguntaré un poco más adelante. Eliezer Ávila, quiero enfocar esta entrevista sinceramente por las partes un poco más grises de tu vida y de Somos Más, un poco para que quede aclarado todo, porque me he dado cuenta de que la oposición dentro de la oposición te está atacando frecuentemente y no me gusta eso. En cada directa o cada 10 directas alguien se mete y te acusa de algo y te dice algo. Entonces me gustaría que esta entrevista fuera dedicada un poco para aclarar eso y que por fin te enfoques en el camino hacia la libertad de Cuba y no tengas ese fuego cruzado que estás teniendo actualmente. ¿Te parece correcto? Me parece genial. A lo mejor tú te refieres a áreas grises, pero también hay gente daltónica, ¿no? Sí, no. Entonces vamos a ver. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Eliezer Ávila, te voy a hacer una pregunta aquí. Dice, ¿en tu adolescencia tu familia confiaba en la Revolución Cubana? En mi adolescencia y en mi juventud y en mi niñez, sí. Mi abuela fue alfabetizadora. Mi abuelo ya un poco menos, porque mi abuelo transportaba rebeldes en su camión y lo primero que hicieron los rebeldes que le prometieron pues un país más justo para todos fue quitarle el camión, quitarle las tierras a mi bisabuelo. Así que él no hablaba mucho de eso, pero sí tenía un dolor siempre muy profundo en su corazón de que la revolución que él ayudó a forjar lo dejó sin nada. Mi papá, desde el 83 hasta el 94, fue militar de las tropas especiales. Tiene el cuerpo lleno de cicatrices. Era de los que mandaban a buscar a los prófugos, a los violadores, a la gente más temida, ¿no? Incluso tenía un perro que se llamaba Chuckyman, que tenía como 7 medallas el perro. Wow. Era un perro que tenía hasta balazos, ¿no? Machetazos y de todo. Y yo, pues, en esa época tenía, qué sé yo, 7, 8 años, y para mí, pues, mi padre era el héroe de la familia. Wow. Eh, Te voy a hacer esta pregunta. ¿Tú sentías que estabas adoctrinado cuando estabas en tu, digamos, en todo tu carrera escolar, desde primero hasta 12? Claro, indiscutiblemente. Bueno, no lo sentía, no era consciente de eso. Yo creo que me doy cuenta de eso cuando hoy eh, miro en retrospectiva las cosas que me hacían decir, ¿no? Recuerda, yo era un muchacho que hablaba en los desfiles, en los actos, en las marchas, y el discurso no lo escribía yo. O sea, me daban eso para prepararme, para decirlo bien, y más bien usaban la energía natural o el liderazgo que podía ejercer desde la primaria hasta la universidad en función de lo que otros querían. Creo que a partir de la universidad es que un poco despierto mi conciencia, mi identidad política propia, ¿no? Creo que como mismo está el que al final define su sexualidad o muchos rasgos del carácter, y es en ese tránsito de la juventud a la adultez. Y creo que cuando se dio lo del Alarcón,
ya estaba hablando en cierta medida la identidad propia que me iba a distinguir. Ya era mi propio discurso. Sí, llegaremos allá a eso ahora. Trataremos de hablar lo menos posible sobre eso. ¿Cómo llegas a la UCI? ¿Haces una prueba de ingreso o vas al llamado de la revolución en ese momento? ¿Cómo es que llegas? Yo había hecho pruebas de ingreso ya también para medicina y yo era de los que nos estábamos preparando en biología para coger medicina. Era bastante destacado en eso. Yo era concursante de biología y siempre fui un poco muy cercano a las ciencias médicas. Pero como tenía pues más de 100 de promedio, tenía todos los avales académicos y políticos que había que tener, y era el presidente de la FEN también, pues se hizo una convocatoria y era como la misión más importante que debía cumplir un joven integral, como lo decían ellos en aquel momento, que era pues iniciar este proyecto que era un sueño de Fidel, de convertir a Cuba en un país productor y exportador de productos de software, ¿no? De vivir del intelecto, de la preparación. Y vinieron unos cuadros de la UJC de La Habana, fueron municipio por municipio, provincia por provincia, enamorando a los jóvenes, digamos, con más trayectoria para ser parte del proyecto de la Universidad de Ciencias Informáticas y nada, los que nos fuimos convocados dimos el paso enfrente, pero sí hicieron luego pues pruebas muy rigurosas de actitud, exámenes de, ¿cómo le llaman eso? Test psicológico. Había que tener en física y matemática unos números pues muy grandes. Esas primeras selecciones eran muy Rigurosas. fuertes y eso lo que hacía era que nos incentivaba más todavía, ¿no? Porque decía, bueno, si hay que pasar todos estos filtros, es que vamos a hacer los leones de Salitrivio. Y entonces, pues por ahí así fue el proceso. En la UCI eras un líder estudiantil de la FEU, me imagino. Sí, Eh, esta pregunta te voy a hacer porque te atacan mucho con eso. ¿Te propusieron alguna vez ser de la seguridad del Estado ahí, en la UCI? no. Nunca. Yo en la Universidad de Ciencias Informáticas nunca conocí a nadie de la seguridad del Estado. O sea, en la UCI había como un pequeño sector de la policía, a donde nosotros llevábamos para allí casi que amarrados y a patar por las nalgas a todos los dirigentes y cocineros y cosas que cogíamos robándole la comida a los estudiantes. Los mismos estudiantes que estábamos de guardia, cogimos una vez la ambulancia cargada de jamón, un lada de un vicerrector cargado de pollo, y teníamos nosotros mismos que hacer de vigilantes de nuestra propia comida, porque se pasaba mucha hambre y estábamos lejos de nuestra familia, de todo el mundo, y había personas que dejaron la carrera porque no tenían dinero para comprar merienda, para comer, y no teníamos ropa, no teníamos zapatos. Y a mí, por ejemplo, me robaron los escasos 3 puloversitos viejos que tenía y un par de botas cañeras, me las robaron en segundo año. Y gracias a algunos amigos, sobre todo de La Habana, que fueron y buscaron algunas cosas que tenían en su escaparate que ninguna me servía, las que no eran más grandes eran más chiquitas, fue que yo pude seguir por lo menos un año más con esa ropa que me donaron. Recuerdo que me regalaron unas botas, esta vez eran de electricista, con casquillo adelante, y me quedaba un número y medio más pequeño. Entonces empecé a padecer de las uñas encajadas. Yo tenía que caminar con el dedo así recogido, la uña me salía más para atrás que para adelante ya casi. Y fue muy fuerte para muchas personas. Yo tuve que despedir, darle un abrazo a guantanameros, a granmenses, que no aguantaban el hecho precisamente de vivir o sea, pasando hambre, sin ropa, sin nada, en una universidad donde estaban también los hijos de los dirigentes más encumbrados del país, ¿no? Con las mejores condiciones, y que todos los fines de semana iban a la casa y viraban con unas habas de comida llenas. Honraba mucho desde mi puesto en la FEU defender a los estudiantes lo más que pudiera. Después de la intervención de Alarcón, no vamos a hablar de eso porque eso ya está trillado ya. Eh, ¿Qué precio político, económico y social tuviste que pagar por tamaña osadía? Bueno, a mí me costó, en primer lugar, el estigma, ¿no? La difamación constante desde el momento que ocurre eso. Ellos por delante tratan de darme una cara, pero por detrás hacen una serie de reuniones que me he enterado luego, donde le decían a los estudiantes de mi facultad y de toda la UCI que a mí me había contactado la CIA
y que yo estaba sirviéndole al imperialismo y que me estaban dando cordel para ver los contactos que yo tenía. Y yo lo que estaba era ahí trancado en mi apartamento, como cualquier otro estudiante, sin, no, si alguien llegaba a la puerta, un amigo o algo, decía que me iba a visitar a mí. Aquello era una movilización. Y entonces, bueno, a partir de ahí yo era como el apestado, ¿no? Para los decanos, para la rectoría, para todo eso. Eso por un lado. Pero por otro lado, era también el preferido de los estudiantes, de la gente que se me acercaba y me decía, contigo voy hasta el final, y si te tocan o te expulsan de aquí, nos vamos a manifestar, y aquí estamos conectados a internet, y avisa para acá cualquier cosa. Y yo creo que ese apoyo de los estudiantes, de lo que yo le llamaría hoy el pueblo, que era la gente de abajo, fue lo que me ayudó a terminar mi carrera con todos los obstáculos que me pusieron. Terminas, terminas tu universidad, vas para Puerto Padre, según tengo entendido. De ahí, cuéntanos de dónde sale la idea de crear el movimiento político Somos Más. Bueno, yo estuve más de 2 años o 3 o 4 en Puerto Padre, primero en el servicio social, luego ya nos expulsan a los que estábamos en el servicio social y me quedo pues criando puerco haciendo chorizo en una fabriquita que yo mismo me había inventado, haciendo helado y bueno, siempre era un acoso tremendo conmigo, con mi familia, y en uno de esos viajes que yo iba a La Habana, de hecho hasta buscar coagulante para hacer helado y saborizante, veo una entrevista que hizo Antonio Rodiles a alguien y me dice el amigo que me le enseña, mira, sería bueno que le dieras una entrevista a este periodista independiente o opositor para que el mundo sepa las cosas que están pasando contigo, porque yo ni sabía, pero yo nunca había entrado de internet después de eso. Y este amigo me enseñó como la gente decía, ¿qué pasaría con el muchacho aquel? Y tal. Entonces, en efecto, mi amigo, que era periodista de Havana Times, en ese momento se contacta con Rodiles. Rodiles le dice, coño, claro que sí. Y hacemos la entrevista esta de estado de SAT. Ahí yo, digamos, cuento lo que me ha pasado en todos estos años y eso causa un revuelo y al punto que van a la casa y me dicen que me van a ofrecer en el Joven Club a los 8 practicantes que había de la UCI en todo el sistema Joven Club, nos botaron para la calle, no había trabajo para nosotros. Y entonces me llaman a mí solo y me dicen, mira, hay una pincha para ti en Copectel Provincial. Y ahí vas a estar bien, vas a ganar en divisa, a lo mejor puedes ascender, incluso tener un apartamento, un carrito, hay buenos planes para eso, para ti. Pero se acabó la política. Y entonces yo hago la siguiente pregunta, porque yo era el jefe en el sistema de Joven Club, yo creé un grupo de desarrollo y recuerdo que hicimos un software para practicar ortografía para los niños, hicimos una olimpiada con con equipos de todas las escuelas. Yo donde estoy siempre estoy inventando algo. Hicimos una olimpiada de ortografía y la hice inspirado en mí mismo porque yo era muy malo en ortografía. Y dije, bueno, ya que tengo que pasarme 2 años aquí comiendo mierda en el Joven Club, déjame hacer algo que valga la pena. Bueno, esa olimpiada fue bellísima, vino el Canal Azul, filmaron la olimpiada y cuando le consultaron al partido para poner el video en el telecentro, el partido del municipio dijo que ese video no se podía poner. Y se perdió el video de la base de datos del telecentro. Lo eliminaron. Entonces yo me doy cuenta que tienen esa cosa que jamás me van a perdonar, ¿no? Entonces, bueno, te estaba contando esto porque en este equipo de desarrollo estaba el Charro y estaba 2 o 3 socios míos que eran leones de verdad a la programación. Yo siempre fui el de la idea, ¿no? Y el que yo podía aunar a varias personas en función de un objetivo. Pero siempre había alguien que era mejor programador que yo, otro mejor diseñador, otro mejor matemático, pero todos al final me decían, bueno, ¿qué hacemos? Y entonces yo como que lo que hacía era una simbiosis entre el talento de varias personas y sacábamos un producto. Sacamos varios, videojuegos y cosas. Bueno, y yo le pregunto a la seguridad, ¿no? Que ya ahí sí, estaba de frente con ellos, y le digo, ve acá, ¿y por qué me ofrecen el trabajo a mí? Si de todo, probablemente de los 7, 8, el peor informático es yo. Y dice, no, pero el problema es que tú tienes capacidad y entonces tú tal. Digo, no, a mí esto me suena a que me estás comprando. Mira, ofrécele eso al Charro, que probablemente te lo necesita más que yo. Yo estoy haciendo aquí mi negocio, mi cosa.
Y por otro lado, yo no estoy dispuesto a dejar de hablar ni decir lo que yo pienso, porque ya yo le había cogido el bichito ese a ser libre. Y eso cuando tú lo pruebas, yo digo que es como un genio que sale de la lámpara, pero no hay quien te vuelva a meter a la lámpara ni amarrado. Y entonces lo que hice fue que en otra entrevista, después de eso, cuento esto, de lo que está pasando y qué sé yo. Entonces ya ahí sí me declaran la guerra total, y no solo a mí, sino que la emprendieron con mi papá, con mi mamá, con, bueno, mi papá sobre todo porque era la persona que ellos esperaban que me controlara. Y entonces mi papá entregó el carnet del partido que tenía, se lo tiró por el buró al secretario del municipio y me escogió a mí. Y yo no, yo con mi hijo a muerte. De hecho, mi papá un día a mí me preocupó mucho porque tenía un machete espalmado al lado de la cama, porque ellos le dijeron que había mucha gente que me quería hacer daño. Y mi papá le dijo, mira, desde que mi hijo creció en este barrio, lo único que ha recibido es cariño de la gente, porque siempre ha sido un niño bueno, aplicado. El día que le falte un pelo, que le toque un pelo mío, le dijo al jefe de la seguridad, tú ves este machete que tengo aquí, yo te voy a ir a buscar y te voy a encontrar. Y tú me vas a matar, pero yo te voy a picar la cabeza. Y eso fue delante de mí. Y así estaban las cosas, en ese contexto en Puerto Padre. Ok. Entonces, ¿cómo se te ocurre la idea de decir, bueno, voy a hacer un partido político dentro de Cuba, aún sabiendo que estaba, un partido en un movimiento político, aún sabiendo de Mira, que estaba prohibido? después de la cuestión de estado de excepción, hay una avalancha de personas en todo el mundo que empieza a escribirme, a contactarme. Y se da la cuestión de que me visita este amigo, una persona que yo no conocía físicamente, pero un cubano casado con una sueca, Alexis, persona que le agradezco muchísimo a él, a Susan, a su esposa. Y va a visitarme porque me vio en esta entrevista a las turnas. Ellos iban camino a Baracoa y se quedan una noche en mi casa porque la niña había tomado guarapo de caña, una niña sueca. Y ya sabes cómo es el tema con el agua y eso, empieza con unas diarreas. Y mi papá, como cualquier persona hospitalaria, ¿no? En el medio de un monte donde no existen los alquileres ni existe nada de eso, mi papá le dice, mira, coger esa niña y montarla ahora mismo en un carro y coger para Guantánamo, con lo deteriorada, mareada, deshidratada que está, yo creo que vas a tener que ir o para el hospital o dejarla que descanse, que duerme un poco y mañana sí. Efectivamente se quedan esa noche en mi casa y al otro día se aparecen 2 patrullas y un carro de migración. Se llevan preso a Alexi, a su mujer y a la niña de 2 años, la edad que tiene mi hija ahora, wow. Y le dicen que le ponen a mi papá una multa de 900 CUC, que no valía ni la casa de mi papá con la de mi abuela junto con todos nosotros adentro. 900 CUC por alquiler ilegal extranjero. Todo el mundo se queda así como que ¿de qué alquiler tú estás hablando? Que eso fue de ayer para hoy, que esta gente, si aquí no existen ni los alquileres, ni yo sé qué cosa es un alquiler, ni nada de eso. Ah, no, pues así. Entonces, Alexi me promete en esa ocasión, cuando ya se iba en la patrulla, él abre la puerta así y me dice, yo te voy a sacar un día de aquí, para que tú veas que en el mundo entero y normal, tú te puedes quedar en mi casa el tiempo que tú quieras y nadie te hace esto. Esto es una dictadura y yo te voy a invitar a salir de Cuba. Yo pienso en ese momento que es algo retórico, ¿no? Mucha gente me había dicho cosas parecidas. Pero cuando en febrero del 2013, creo que fue, se anuncia una reforma migratoria en que ya no era necesaria la carta blanca, que era que te dieran visa, bueno, me pone la invitación Alex. Y bueno, cuando yo fui al aeropuerto, yo era el primer opositor que iba a salir de Cuba. Yo salí antes que Joanny Sánchez, que ya le habían denegado la salida 20 y pico veces. Fue Reuters, la BBC, todo el mundo al aeropuerto tomado por la prensa y por la seguridad del Estado. A ver si me dejaban salir o no, porque era como la prueba de la reforma migratoria. Claro. Entonces me meten 3 horas en un cuartico y retrasan en la salida del avión. Y entonces la seguridad ahí diciéndome, oye, vas a verle los ojos al enemigo, porque la CIA y que no sé qué, y ahora vamos a decidir aquí si tú sales o no sales. Y yo con el pasaporte en la mano. Y yo decía, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y al final, entre tanta bronca y tanto problema y tanta cosa, pues me decían, bueno, cuando tú vengas tienes que decirnos con quién tú hablaste. Y mira, yo no voy a decir nada, si quieren me dejan salir, si no, no me dejan salir. Bueno, al final, para sorpresa mía, me devuelven el pasaporte y me montan en el avión. Todo el mundo mirándome feo porque yo, ¿sabes? El avión retrasado por mí. Me monto y llego a Suecia. Y entonces, estando en Suecia, empiezo con Alexia a moverme por varios países. Y ya conocía, ¿no? A varios amigos, entre ellos Ileana,
Y conversando surgió esta idea de esto hay que estructurarlo de alguna manera, porque la ¿Tú me gente, dices Iliana Hernández? sí, la Ok. gente te sigue, la gente te ve, y esto hay que darle forma ya de un movimiento, de hacer algo. Y entonces recuerdo que en Polonia, porque le dimos como una vuelta a Europa, Alexis me enseñó Europa entera, hizo un campeonato de dominó para promocionar su red social, la cubanada también, y un poco que la gente se reuniera conmigo. Y desde ahí anunciamos el movimiento. Hay otro señor de apellido Galarraga o algo así, que fue muy bueno conmigo también en Polonia, un cubano. Y le puse, nos pasamos como 3 noches pensando en el nombre, cómo ponerle, qué sé yo, y se me ocurrió eso, ponerle Somos Más. Y tiene muchas cosas por explicar ese nombre. Y desde allí lo anuncié y fue algo muy feliz. Enseguida se empezaron a unir personas. Así surgió. Ahí me imagino que regresas a Cuba después y Correcto. sufres innumerables arrestos. ¿Cuántas veces y qué motivos te decían? ¿Te vamos a arrestar por algo o por... ¿Qué Una vez motivo tenían empezamos ellos? a hacer la cuenta, porque la verdad es que es muy difícil, fueron como 5 o 6 años de todo esto, ¿no? Y entonces calculamos unas 46 o 48 veces he estado detenido en 8 provincias diferentes en ese tiempo. Ok, entonces entremos un poco más para mí la parte que queda un poco menos clara dentro de tu historia y de Somos Más. En uno de tus viajes, para decir el último de tus viajes, viajas con tu esposa. El último viaje que hiciste fuera de Cuba, ¿correcto? Haz la pregunta completa para... Sí, no, pero es que quiero saber si ese viaje que hiciste lo hiciste con tu esposa. El último viaje ya cuando saliste de Cuba definitivo. No, la última vez que yo salí de Cuba, salí de Cuba, no, no es que fui a otra cosa. No, saliste de Cuba con tu esposa. Ibas con tu esposa, lo que quiero saber. Claro, lo Ok. salimos los dos, sí. Eh, porque hay muchas variantes ahí. Has dicho varias veces que tu esposa estaba embarazada y querías que tu niña naciera en Estados Unidos por cuestiones de seguridad. Pues yo quería que la niña naciera en Cuba. Querías que naciera en Cuba. Pero Claro. por cuestiones de seguridad te hubiera gustado que hubiera nacido en Estados Unidos. Mira, es una historia, Es que no lo entiendo, por eso te pregunto. sí, sí, ahora te voy a explicar. Es una historia larga, compleja y que está contada en una entrevista desgarradora que para terminarla tenía que parar, llorar 3 horas, virar, escribir. No, no es fácil para mí hablar de esto. No es una historia política totalmente, es una historia personal también. Y, y se junta aquí dos cosas. Mira, yo nunca pensé vivir fuera de Cuba, nunca. Al punto de que yo había visitado ya casi 40 países, había estado más de 20 veces en los Estados Unidos, y tú te imaginarás que yo era el bicho raro del barrio, en el canal del Cerro. La gente me visitaba nada más que para decirme que yo tenía que ir al psiquiatra, porque yo tenía que estar loco. Porque cuando no estaba preso me andaban buscando con tanta persecución, con tanta difamación, cualquier trámite de vivienda, de construcción, ahí estaban todos los inspectores en la casa. Y me decían, pero ¿por qué tú no te quedas? Que tú eres tonto. Esto no va a cambiar nunca, ni va a hacer nada. Aquí tú ves que la gente te dice por delante, pero después tal, los mismos vecinos. Y al final lo que nos ha puesto es malo el barrio. Te queremos muchísimo y todo, pero ya aquí no se puede vender ni pan. Porque siempre está la patrulla, está esto, está la seguridad. Has puesto el ojo en un barrio que se vive del mercado negro. Entonces, te pongo un ejemplo. El tipo de la cafetería, mi amigo, un día me mandó 5 pizzas para la casa para una reunión que yo tenía y fueron y le revisaron todas las neveras, acabaron con él, le metieron una pila de multa. Y esto va creando en el barrio, ¿no? Entonces la gente me decía, compadre, quédate. Y yo decía, no, chico, yo no, mi sueño es vivir en Cuba, hacerme viejo en Cuba y cambiar esto. Bueno, nosotros llevábamos ya 3 años, mi esposo y yo, intentando de quedar embarazada. No voy a profundizar mucho porque en realidad, Eso es aunque personal. hay cosas que no estén claras para quienes no me interesa que estén claras, para nuestros seguidores sí están claras, pero por arriba. Eh, y el milagro no se hacía. Y fuimos incluso a atención médica y nos dijeron, mira, los dos están excelentes. Hay un solo problema, el estrés. Con este nivel de estrés que ustedes tienen, que se refleja biológicamente, ustedes no van a quedar embarazados. Es muy raro que eso pase, pero puede pasar. Tienen que calmarse, tienen que pero ¿cómo te calmas cuando yo salía a botar la basura y me desaparecía en 3 días? Wow.
y no sabes dónde tú estás, ni nada, si apareces a los 3 días todo barbudo, hambriento y sin bañarte, y así era mi vida, ¿no? Y Rachel no sabía qué decirle ni a mi papá, ni a mi abuela, salió a botar la basura y hace 2 días que no sabe. Entonces, en esa circunstancia, se da el milagro y sale embarazada Rachel. Eso para mí fue... Lo más grande. Sí. Y en esos primeros meses de embarazo, casi perdemos la niña 3 veces. Y arriba de eso, van y me hacen ese registro, primero en el aeropuerto, me quitan todo, mi computadora, mi teléfono, etc. Hago una huelga en el aeropuerto y entonces van a la casa y me limpian la casa. 3.300 y pico de objetos, tú te imaginas, ¿no? Hasta los cepillos de dientes. La casa completa. La casa completa. Bueno. Me veo sin nada, con mi esposa con sangramientos y yendo al hospital casi todos los días, y con una causa pendiente, bajo fianza, y no podía ni moverme de La Habana. Me llaman los miembros del movimiento aquí en Estados Unidos y me dicen: Eliezer, tú llevas 10 años batido con eso, pero ya tú tienes 33 años, Rachel ahorita tiene casi 30, y si ustedes pierden ese niño, ya tú no vas a actuar por raciocinio, ya tú vas a actuar por odio. Tú tienes que salvar eso. En lo humano tú necesitas esa experiencia. Y yo te juro que para mí pasó a ser la prioridad 1. Y lo hablo con los miembros del Consejo del Movimiento en Cuba. De hecho, Pedro Acosta, una persona, además, con él y su esposa, teníamos una excelente amistad. Es la persona que me ayuda en las últimas 2 semanas a organizar el viaje. Me ayudan a cambiar el dinero, a vender esto, a lo otro. De hecho, el buró que yo tenía a trabajar se quedó en su casa junto con mi ropa, mis zapatos. O sea, el movimiento, la gente más cercana del movimiento me asiste para poder venir a Estados Unidos a poder tener finalmente a mi hija y que no la pierda. Y bueno, se organiza todo. A mí esto me costó mucho trabajo poder hacerlo. Yo me iba solo para allá, para la pista ahí de la ciudad deportiva, y me sentaba allí, me cogían las 10 de la noche sentado en el medio del terreno pensando, porque no era una decisión fácil. Para mí era una cuestión de principio, de muchas cosas, ¿no? Y al final, bueno, decidimos, venimos. Y yo creo que como le ha pasado a tantas, le pasó tal vez a tantas figuras en nuestra historia, que cuando tú lees sus cartas, nunca pensaron que se iban a demorar fuera de Cuba tanto tiempo. Y la gente cree que es que uno tiene un plan, ¿no? Que uno tiene una cosa macabra. No, yo pude haber vivido en el país que yo quisiera desde que empecé a salir de Cuba. Y siempre me tomé esto como una cuestión temporal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que ya después llegas acá, tienes una hija que nace aquí, tienes que hacer raíces porque tienes que hacer crédito, tienes que pagar biles, tienes que pagar renta, tienes que tener un trabajo, tienes que revalidar esto, lo otro. Y para colmo, en Cuba, en cuanto salgo, me ponen una causa en fiscalía por evasión fiscal. Yo salgo inmediatamente y publico, aquí los tengo, los vales del banco, de mis impuestos, de todo, qué sé yo, de la casa, de esto, todo lo que yo tenía en Cuba. Pero a pesar de eso, ellos mantienen esa acusación. Sabemos que ellos no necesitan la verdad para procesar a nadie. Y entonces, bueno, me llega un pantallazo del MININ, que lo hemos publicado también, y a 2 miembros del movimiento le dicen: no, tranquilo, hace falta que convenzas a Eliezer a que venga acá, aunque sea de visita, que le vamos a echar de 3 a 7 años por evasión fiscal. Cosa que ya es pública y notoria, ¿no? Entonces, bueno, en medio de todo eso yo descubro algo que no lo sabía. Y es que yo podía, desde aquí, tener lo bueno y evitar lo malo, en el sentido de poder influir en más personas y evitar que me impidieran influir. Y resulta que el movimiento, cuando yo salgo de Cuba, tenía 74 miembros y ahora tiene casi 4.000. Y se ha multiplicado dentro y fuera de Cuba la gente que se ha unido al movimiento. Y la influencia que estamos haciendo y las convocatorias que estamos haciendo y todo lo que hemos avanzado nos indica que, contrario a lo que a veces se piensa,
Lo único bueno de que yo estuviera en el Canal del Cerro era poder decir estoy aquí. Pero la capacidad real de influir cuando te quitan todos los días el teléfono, todos los días te quitan la computadora, era más bien anunciar que estoy detenido, estoy preso, pero eso son cosas que me hacen a mí, no cosas que le hago yo a la dictadura. Entonces, bueno, así hemos llegado al día de hoy. Yo espero no estar fuera de Cuba tanto tiempo como estuvo Iliana media vida, o estuvo Rodiles 16 años, o estuvo Varela o Martí 2/3 de su vida. Yo llevo 2 y espero que sea menos tiempo que eso. Pero bueno, para concluir esta respuesta, debo decirte que estos 2 años y algo fuera de Cuba Han sido para fructíferos. mí han sido imprescindibles. Yo en Cuba hablaba de libertad, de capitalismo, de muchas cosas, pero si tú no lo has vivido, tú lo que estás es improvisando. Y yo he notado que muchas cosas que yo pensaba dentro de Cuba, sin vivir acá, yo estaba totalmente equivocado. Y yo tenía mis ideas democráticas muy claras, pero cuando a mí me hablaban del sistema de salud o de esto, de lo otro de Estados Unidos, bueno, imagínate tú que yo era fanático Obama. Y no es que ahora, tú sabes, piense que Obama sea lo peor del mundo, pero estoy viviendo en carne propia muchas cosas que antes solo las veía por el noticiero. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, sí, sí. Entonces, ahora las cosas que yo defiendo, no las defiendo porque me las haya contado alguien o que tal, sino que es una experiencia vital que necesitas salir de tu entorno, de la aldea, y nutrirte de la experiencia de muchas cosas, ¿no? Entonces, siento que al final pasaron muchas cosas complicadas, muchas cosas tristes, pero el resultado ha sido sorprendentemente excelente. Te voy a hacer esta pregunta porque hay un tecnicismo aquí Ujú. tengo aquí es decir, las ideas y principios viejas y tengo aquí las ideas y principios nuevas. Eh, Hay un tecnicismo en tus ideas aquí que dice, Somos Más será liderado por un consejo de 5 miembros más un secretario. Solo uno de ellos puede residir en el exterior y representa dentro del consejo a la inmigración. Este es el viejo, este es del 2015, si mal no recuerdo. Es decir, solo uno de esos 5 miembros más un secretario podía residir en el exterior. En el momento que tú decides irte para el exterior, ¿había otros miembros residiendo en el exterior? Eso que dice el primer reglamento, que lo redacté yo personalmente en Polonia, fue digamos, el primer pasito, ¿no? Fue lo que pensamos en ese momento. Ahora, en la práctica, siempre hubo muchos más miembros del Consejo fuera de Cuba que dentro de Cuba. Porque pasaba lo siguiente. Ahora mismo, si tú intentas hablar incluso con un miembro dentro de Cuba, probablemente te tome una semana contactarlo, que se conecte, que le puedas decir, que coja la llamada, que la carrera no se caiga, y eso nada más es contactarlo. Siempre hubo por cada miembro dentro de Cuba 20 o 30 o 40 fuera de Cuba. Y si hubiéramos tenido que esperar porque desde Cuba salieran las ideas o la convocatoria o la visión de hacer las cosas, realmente el movimiento estuviera paralizado completamente. Siempre creamos diferentes grupos de trabajo en el exterior en apoyo a todo lo que hacíamos nosotros dentro de Cuba, porque yo estaba allí. Y en la práctica siempre hubo menos miembros del Consejo dentro de Cuba que fuera de Cuba. Ahora, Discúlpame, tú me quieres decir que una cosa es lo que decía las bases y principios y otra cosa es lo que se llevaba en la práctica. una cosa era la aspiración sin experiencia de ningún tipo de práctica de hacer un movimiento. Era como todos los documentos de cualquier organización en el mundo que sufren constantemente actualizaciones, hasta la constitución más sagrada que exista ha cambiado 5 o 10 veces. Y es precisamente porque las sociedades y las organizaciones se dan cuenta que la práctica supera la teoría. Y la teoría debe adaptarse a la práctica, no al revés. Entonces, sí, nosotros pensábamos que era así, pero en la práctica necesitábamos personas que tuvieran conectividad, que pudieran reunirse en cualquier momento, que pudieran tomar decisiones, mover, convocar, colectar, hacer. Y siempre el consejo del movimiento fue un consejo bastante diverso, ¿no? De hecho, como trabajamos realmente en todo ese tiempo, era que cada vez que alguien tenía, lo veíamos con condiciones, ¿no? Que era una persona comprometida, lo sumábamos al consejo. Y a veces había una reunión del consejo con 40 personas ahí adentro. O sea que el movimiento no ha dejado de ser nunca un piquete de jóvenes enamorados de hacer algo,
Y hemos tenido escrito algunas cosas que le hacemos sobre todo bastante caso. La gente habla de ese artículo, pero no de todos los demás. Tratamos que el movimiento sea una línea ética a seguir. El movimiento estipula el respeto, el movimiento estipula cómo debe ser el comportamiento de los miembros, una serie de cosas. Entonces, es como la Biblia, tú dices, no, yo no estoy de acuerdo desde la primera letra hasta la última, pero encuentro en ella muchas cosas que a mí me inspiran. Entonces, nosotros estamos muy orgullosos de nuestro reglamento, de nuestros principios, pero estamos muy conscientes también que hemos podido hacer tantas cosas porque tampoco hemos tenido esa camisa de fuerza, sino que la práctica nos ha puesto realidades más grandes que lo que habíamos previsto al principio y las hemos asumido con la mayor dignidad posible. Eliezer, en el 2016 te dije que te iba a hacer preguntas un poco fuertes. No, lo que tú quieras, no Ok, hay problema. el Consejo de Somos Más, esto es una nota oficial, ok, para tus seguidores, todo esto es público. Yo todo lo que tengo aquí es público. No es que nadie me pasó algo privado. Todo esto es público. Dice, se hace efectiva la medida de expulsión definitiva y deshonrosa de nuestras filas al ciudadano Manuel Díaz Mons. ¿Lo conoces? Correcto. Sí, claro. Ok. El motivo por cual se expulsa, según un artículo que está ahí en ese antiguo manual que ustedes tenían, o ideas y principios que ustedes tenían, decía, Somos Más nunca servirá de trampolín para la inmigración que desangra no solo a la nación cubana, sino especialmente a la oposición, a una oposición que lucha por considerar el capital humano imprescindible para ejercer internamente la responsabilidad histórica generacional que le corresponde. Y cito textualmente otra vez, tampoco dejaremos de llamar por su nombre a la traición, la mentira y el oportunismo, por miedo que algún malintencionado establezca absurdos paralelos, pues consideraríamos que jamás será lo mismo escapar de una dictadura que engañar a tus compañeros de lucha contra esa dictadura. A esta persona lo expulsan, me imagino, yo no lo conozco a él, lo expulsan porque se queda fuera de un país y lo expulsan deshonrosamente. Correcto. Tú, un año después, haces lo mismo, te quedas fuera del país. ¿Qué medidas se tomó contigo? No, Porque no. a él lo expulsan y a ti sigues. No sé, quiero que me expliques eso. Yo no estoy poniéndote en contra de la pared, solamente No, no, quiero que no, me no. expliques. Tranquilo. Simplemente lo que sucede es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Durante toda la historia del movimiento han emigrado personas. Emigrar nunca estuvo prohibido. Cualquier persona podía emigrar. Emigrar significa, oye, Eliezer, me voy a vivir a España. Oye, me voy a vivir a Estados Unidos. Decenas de miembros del movimiento se han movido de país. Discúlpame No pasa. que te haga un paréntesis ahí, pero no es lo mismo ser un miembro del movimiento que pertenecer al consejo del movimiento. No, no. A los efectos, los miembros tienen diferentes cargos en el movimiento, pero eres miembro. El reglamento es para todo. Ahora, emigrar, como te decía, nunca estuvo prohibido. De hecho, sería violar un derecho humano elemental y nosotros estamos abogando por los derechos humanos, de la libre movilidad. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Manuel? Manuel no emigró. Manuel va a un curso que, o sea, para que tú entiendas la delicadeza de esto. Nosotros dentro de Cuba no teníamos idea de cómo funciona una democracia. ¿Cuál era la manera de tener idea de eso? Era que había institutos, universidades en el mundo en las que yo personalmente hacía relaciones, hacíamos convenios de colaboración y me decían, ok, nosotros vamos a becar por 7 días a 2, 3 miembros de Somos Más en Argentina o en Francia para que visiten el Parlamento, para que accedan vayan a talleres de tal o más cual contenido que les va a servir para aplicar lo que ustedes están pretendiendo hacer, para saber cómo se hace una nueva constitución, qué sé yo. Entonces, imagínate, todo el mundo en el movimiento, a la hora de ir a hacer un viaje al exterior, a estudiar, era algo importante. Y tratábamos de seleccionar a la gente que pudiera sacar el mayor provecho de eso, con la tarea de regresar, que lo hemos hecho, todavía lo hacemos hoy, regresar a Cuba y transmitirle a todo el movimiento lo que habían aprendido. Manuel, pues, no nos dice nada, que tiene ningún interés de usarnos como trampolín para eso. Va a Perú, a este curso, y el día de regreso a Cuba, Manuel se pierde. Primero causa un problema enorme con las autoridades
del Instituto de Educación que tiene convenios con nosotros, porque no se sabe si lo mataron, no se sabe si lo secuestraron, no se sabe nada de Manuel. Empieza un problema que va a involucrar incluso a la dictadura cubana, porque hay que avisar a la embajada que se ha desaparecido un cubano. Hay un problema físico primero con él. Eso nos causa un problema moral tremendo a nosotros, porque nos dicen, bueno, ¿se puede confiar en Somos Más o no se puede confiar en Somos Más? Claro. Entonces, retrasa todo, retrasa el vuelo. No se puede mover nadie hasta que no aparezca. Resulta que ¿Tú estabas después... presente ahí? Disculpa. Sí, yo estaba allí. Okay. Y yo se me estaba cayendo la cara de vergüenza con las personas que nos estaban allí, que me miraban y decían, coño, Eliezer, nos embarcaste. Esto nos puede costar hasta cárcel a nosotros. Porque incluso hay muchas organizaciones que por dinero, por cosas, pueden prestarse para el tráfico de personas, y nos está llamando inmigración, que estamos citados para eso, y podemos ir presos, porque pueden creer que nosotros nos prestamos. Estaba cuando eso el flujo migratorio por Centroamérica tremendamente. Entonces, esa es la diferencia del asunto. Eso provocó que esa organización nunca más invitara a nadie de Somos Más. O sea, causó un problema directo en el movimiento. Y esta respuesta no es la respuesta de Eliezer Ávila, es la respuesta consensuada de todo el mundo que se jodió por esa vía, una vía de superación del movimiento, y que, repito, no es el derecho a emigrar. Oye, me voy. No, es el tema de traicionar la confianza de que nosotros, ¿quién pagó ese pasaje? ¿Sabes? No eres tú que estás emigrando, el mío me lo pagué yo para acá. Claro. Sino que son circunstancias absolutamente distintas. Todos los miembros de Somos Más tienen derecho a emigrar y a volver para Cuba cuando les dé la gana. Es un derecho humano que nosotros respetamos. Solo que engañar al movimiento para hacerlo no nos parecía algo honroso. Eliezer, cuando tú decides emigrar hacia Estados Unidos, ¿cuántos miembros y fundadoras alegadamente perdiste por esa decisión? Que yo sepa, así en total, que fue una cadena de cosas que duró casi un año, unos cinco por ahí. Es decir, los perdiste todos. No. Miembros del consejo, creo que, bueno, del consejo. Del consejo son 5 más un secretario. No, recuerda que ya habíamos hablado antes que el consejo eran 30 o 40. Ahí está, el chat del consejo todavía está ahí. Eso te estoy diciendo que dijimos que éramos 5 y eran 30 o 40 en la práctica. Okay. Básicamente del consejo 1 o algo así. Eliezer, cuando llegas a Estados Unidos hay un cambio en tus bases y principios, especialmente en ese artículo o ese pequeño párrafo que estábamos hablando. Antes, como voy a volver a repetirlo para aquellas personas que no están escuchando, decía, Somos Más será liderado por un consejo de 5 miembros más un secretario. Ya nos dijiste que eso era flexible. Solo uno de ellos podrá residir en el exterior y representa dentro del consejo a la inmigración. En el nuevo, es decir, en el que yo busqué ayer por la tarde para estar seguro de que iba a estar ahí, que sí, que era el más actualizado, dice liderazgo del movimiento. Dice, Somos Más está liderado por un consejo de 5 miembros más un secretario. Equipo de trabajo que conformará el presidente electo. Es decir, cambia radicalmente, se quita la palabra residir en el exterior, representación del Consejo de la Inmigración, y se añade un presidente electo. Y entonces, al ver esto, que hay una diferencia aquí, yo te pregunto a ti, ¿en qué momento es que se cambian los estatutos o las bases o las ideas y principios? ¿Y cómo es que se cambia eso? ¿Que es una propuesta? ¿La tiene que acordar todo el mundo? ¿La acepta todo el mundo? Explícanos un poco más de eso. Básicamente se le han hecho pequeños cambios para, como te decía, adaptarlos a la realidad, como mismo tienen enmienda todas las constituciones del mundo. Y ocurrió el año pasado en el contexto de las primeras elecciones del movimiento, a las cuales yo ni siquiera me presenté. Honestamente, yo tenía establecida en mi cabeza ya otras prioridades. Tenía a mi nena recién nacida. Nunca he pensado que yo necesito ni siquiera un movimiento para hacer lo que siempre he hecho. Sin embargo, he brindado gratuita y voluntariamente mis servicios al movimiento Somos Más como muestra de mi compromiso con algo en lo que creo, pero no es mi única manera, ni mucho menos ni es mi objetivo de vida ser el presidente de Somos Más, ni lo deseaba en ese momento. Entonces, bueno, los miembros del movimiento y los del consejo, en ese momento, sin contar conmigo tampoco, se reúnen muchas veces y se hacen pequeñas, no se transformó completamente, pero se adapta el documento
a una realidad. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que antes decía, porque fíjate, son varios reglamentos, ¿no? Está el reglamento de elecciones, está el otro, y al final, desde que lo escribimos, uno no coincide mucho con el otro, porque era al final coger una noche ahí desvelado y escribir unas cosas. Ahora, ¿qué sucede? Mira, estaba el tema de la residencia mía en este caso, ¿no? Claro. Lo que decía el reglamento de elección era que para ser considerado un candidato a presidente del movimiento, sí, en el momento de la elección, la persona debería ser legalmente residente cubano. Bueno, donde andes es otra cosa, pero que sea residente cubano. Okay. Condición que se cumplía perfectamente. Ahora, yo no me presento a las elecciones. Se presentan 4 propuestas más. Y a mí, porque hay 2 formas, o te postulas o te postulan, ¿no? La gente que te sigue. Pero bueno, renuncian 2 de las postulaciones, que era Carlos Raúl y Joana. Queda Alexei Gámez, que es el que finalmente compite conmigo en las únicas elecciones democráticas que ha hecho la oposición en Cuba. Somos los más jóvenes y fíjate que aquí llevamos 2 horas hablando de reglamentos, de cosas. Yo nunca he visto otra organización hablando de esta manera. Así que algún mérito tendremos. Claro, por supuesto. Bueno, ni haciendo elecciones, ni entonces este mamotreto nada más que nos metemos nosotros. Y es un camino nuevo que estamos transitando y fuimos los últimos que llegamos. Entonces, ¿qué sucede? Queda Alexei solo y entonces más de 70 miembros me postulan a mí y además para que no haya, porque para haber elecciones tiene que haber más de uno. Por supuesto. Yo voto por Alexei, pero resulta que, oye, esto qué interesante, hacemos las elecciones porque ambos somos residentes cubanos y invitamos a Cuesta Morúa y a varios líderes de la oposición cubana que hagan observación. Incluso había observación internacional. Estas son las cosas que nadie habla, porque hay gente que de los hechos escoge lo que le conviene, pero ignora el 90%. Para eso te invitamos, para que nos expliques bien cómo es que se hace. Observación nacional e internacional en las elecciones de un movimiento de oposición en Cuba por primera vez en 60 años. Y resulta que la inmensa mayoría de los miembros vota por mí. Lo cual significa que los miembros dentro y fuera de Cuba, todos que tuvieron acceso al voto, dicen con su voto libre y democrático y con más de una opción, a mí me representa Eliezer Ávila. Las ideas con las que yo me identifico están ahí y él es quien me representa a mí. Esté en Groenlandia, esté en el planeta Marte, esté en tal lado, mi líder es Eliezer Ávila. Ok, y lo votan en las urnas. Perfecto. Primeras elecciones. Bueno, se sienta todo el consejo y analiza lo siguiente. Dice, mira, bueno, primero, la democracia es la voluntad de los miembros expresada directamente. Pero además tenemos un problema, porque nosotros hemos puesto aquí que cuando una persona pierda la residencia, no puede ser el presidente del movimiento, ¿no? Y nos hacemos la siguiente pregunta. Yo no, se le hicieron ellos, Consejo del Movimiento. ¿Quién quita la residencia? La residencia la quita la dictadura. Entonces la dictadura quita al presidente de su mamá. O sea, segundo, ¿cuál es nuestra posición sobre eso? Nuestra posición es que eso es una violación, no la mía, la de todos los abogados del mundo que se la ha consultado. La decisión de los 24 meses de decir que tú eres un ex cubano es uno de los actos más denigrantes de la dignidad de un cubano que puede existir. Y nuestro movimiento lucha activamente porque eso se quite y que todos los cubanos, cualquier persona que corra sangre cubana en el mundo, tenga exactamente los mismos derechos al voto, a votar, a ser electo, a ser presidente, a hacer lo que sea. Entonces estábamos nosotros mismos yendo contra nuestros principios. Entonces, simplemente, aunque no lo decía, el tema de que cuando se quita la residencia era en el momento de la elección. A todas luces, en un tema moral, porque al final lo que dice nuestro reglamento es la voluntad de los miembros de la organización. Por eso cambiamos el reglamento no 5 veces, como la Constitución de Estados Unidos, lo cambiaremos 50 veces si hace falta. Para ir mejorando. Los miembros del movimiento para adaptarlo a las condiciones que a nosotros nos parezcan que deben ser. Ahora, sin embargo, hay un detalle que se me consulta en ese momento, pero primera vez entro yo al ruedo solamente para decirme algo. Eliezer, la mayoría de los miembros cree que hay que quitar también el tema de que no puedes reelegirte. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué?
porque estamos ya convencidos con todos los ataques que hemos recibido, que hay mucha gente que lo que quiere es que no exista el movimiento, que estaría totalmente feliz de que Somos Más ya fuera historia, de que tú te hubieras ido para otra organización, que me han propuesto casi todas ser el líder de otras organizaciones, o que hubieras creado otra cosa, pero no podemos permitir eso. Y podemos tener varios candidatos a la política de Cuba, pero nos parece que tú eres todavía muy joven, tienes 30, 32 años. ¿Por qué no puedes seguir de presidente? Y yo soy si algo yo he impuesto en Somos Más, y lo reconozco. La única cosa que sí es idea mía es que yo no iba a ser reelecto. Se mantiene ese artículo, y cuando a mí se me acabe este primer mandato por la voluntad del voto de los miembros, yo no puedo ser reelecto. Entonces, bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Así hemos llegado al día de hoy. Es algo que yo impuse, o dije, esta es mi condición para yo aceptar ser su presidente. Porque vamos a estar claros, aquí siempre se ve las cosas como que el que quiero ser presidente soy yo. No, perdóname, yo tengo una capacidad, tengo un liderazgo, tengo una credibilidad, pero yo la doy si yo quiero. Claro. Vamos a estar claros. Yo quiero estar cómodo dirigiéndolos a ustedes, pero tengo que sentirme cómodo también con las personas que yo dirijo. Yo no dirijo cualquier mierda. A mí me han ofrecido estar al frente de este departamento, esta empresa, este otro. No, yo me siento y valoro también. Claro. Porque yo también me respeto a mí mismo y me doy mi lugar también. Entonces, no. Ok, ¿ustedes quieren que yo sea el presidente de Somos Más? Perfecto, sí. El 95% de la gente quiere, perfecto. Bueno, tiene que estar esto. Esta es mi condición. No puedo reelegirme. Y así estamos hasta el día de hoy. Entonces, así se hicieron las cosas. Y yo veo que mucha gente está enfocado en criticar a Somos Más, pero yo creo que lo que debieran es usar el ejemplo de Somos Más. Ojalá que toda la oposición en Cuba tuviera todo este bateo que tenemos nosotros. Porque si a nosotros no nos interesara ni la democracia, ni la legalidad, ni las constituciones, ni nada de eso, señores, nos ahorrábamos todo esto. Y yo adoptaba el mismo modelo que todas las demás organizaciones, y ya está, el que esté conmigo está conmigo, y el que no. Si hemos perdido tanto tiempo y tantas discusiones haciendo esto, es porque tenemos una vocación sincera de que existan pautas, de que existan cosas. Ahora, que la gente nos quiera poner una camisa de fuerza, amarrarnos las manos y la boca y que no podamos evolucionar, eso es otra cosa. Y por otro lado, siempre le interesa más el chuchuchú con eso a la gente que no es miembro de Somos Más que a los que son miembros de Somos Más, claro, porque los miembros de Somos Más hablamos todos los días. Y yo entiendo que hay gente que no lo sepa, pero fíjate que esto que yo estoy haciendo contigo viola también el reglamento de Somos Más. Porque dice el reglamento que la información interna, incluso los conflictos que se puedan dar, no pueden ventilarse en redes sociales, ni pueden hacer como lo hace cualquier club de cosas en el mundo. Pero me interesaba un poco ofrecer luz sobre esto porque creo que es saludable para el movimiento. Muy saludable, de hecho. Eliezer, si tuvieras a esos fundadores o coordinadores que supuestamente perdiste por tu decisión delante de ti ahora mismo, ¿qué le dirías? Bueno, yo creo que quienes perdieron fueron ellos. Yo no perdí nada. Yo he ganado muchísimo. En personas, en voluntades, ahora hacemos mucho más de lo que hacíamos antes. Y te voy a ser sincero, les diría que se han perdido cosas excelentes, que la hemos disfrutado mucho. Ahora pues andan por ahí, la mayoría no se sabe dónde están. Ahí leyéndome los chats del Mundo García, he descubierto cosas dolorosas. Gente ahí de esas que se fue dándose la lengua con el mundo en contra de toda la oposición de Cuba. Yo tengo material, pero bueno, se han perdido muchas cosas, creo, pero también el movimiento ganó. Y te digo sinceramente que la conflictividad dentro del movimiento desde esa época hasta ahora ha bajado casi a cero. Ahora estamos concentrados haciendo cosas. Y muchas de las personas que desayunan, almuerzan y comen hablando mal de mí del movimiento, mientras estaban en el movimiento nos hacían perder miles de horas. Fajá con todo el mundo. Con todo el mundo. Ahí están los chats. Este porque le dijo aquello, el otro que le dijo porque no se sabía vestir, el otro porque sé yo, y nos metíamos la semana entera en problemas. Esas personas que se fueron, que después son los mejores amiguitos, dentro del movimiento no se podían ver, ni oler, ni trabajar en nada juntos.
Y realmente creo que fue algo que nos mandó Dios. Ahora todo el mundo está enfocado, nunca más hemos tenido un problema. Entonces, si tú te vas de un lugar y ese lugar crece y prospera, perdóname, el problema no era el lugar, el problema no eran los que se quedaron. Entonces, honestamente, siempre he tenido mi sentimiento, mis puertas abiertas. He retomado mi amistad con ese que expulsamos y creo que en ese momento incluso fuimos también demasiado rigurosos. Son excelentes personas. He retomado mi amistad con algunas de esas personas que se han ido al movimiento, pues muy bien. Otras porque no han querido, pero yo separo lo personal de lo político. No tengo ningún problema con eso. Pero te juro, y los números así lo indican, que el movimiento está... En su mejor momento. ¿Cómo es que dice Jacob Forever? Yo nunca me perdí, ahora fue que me encontré. Bueno, estamos mejor que nunca. Como ya dije yo, estoy mejor que nunca. Ahora estoy mejor que nunca. Y eso es lo que le jode también a mucha gente, ¿no? La gente cree que se tiró para el mar y el barco se hundió. No, Sí, no, 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 el no. barco siguió y te gaste tú. Eso te iba a preguntar, dice, porque a mi entender, Somos Más está en su mejor momento, del cual te doy y te felicito por la gran labor que estás haciendo, no solamente tú, sino todos tus organizadores alrededor del mundo. Pero me causó que el otro día estaba viendo una directa tuya donde estaban todos los organizadores y me pareció, porque la vi bastante rápido, de que no vi al representante dentro de Cuba. ¿Nos podías hablar un poco sobre el estado de Somos Más dentro de Cuba? Si los Eso está es que sufriendo presión. no estás haciendo las tareas, tienes que ver todas las directas. No, yo vi la directa de ayer sí la vi y vi a Lidier desde adentro. Esa sí la vi, pero aquel día no la había visto, que fue cuando elaboré la pregunta. Pero la Sí. pregunta no es, te estoy preguntando cómo está la situación de Somos Más dentro de Cuba. ¿Está sufriendo presión? ¿Está siendo asediada? Mira, el movimiento dentro de Cuba también se ha multiplicado como por 5 o 6. Y tenemos un excelente coordinador nacional que se llama Darien Columbier. Es un cuentapropista, artista, escritor, un joven excelente, que no tiene, igual que todos los miembros del movimiento, que no lo pueden decir, este es un delincuente común y que no tiene ni una multa. Un tipo excepcionalmente buena persona. Tenemos a Carlos Raúl, tenemos a Agni, que son fundadores del movimiento. Tenemos a Joan, tenemos a mucha gente buena dentro de Cuba. Ahora, el movimiento dentro de Cuba ha cambiado la táctica, ¿no? Antes hacíamos cosas por pequeños grupos de personas que al final nos traían un desgaste y un desangre del movimiento, yendo al vivac todos los días, transporte, esto, lo otro, estábamos desangrando el movimiento para liberar personas. Pero cuando tú calculas esa acción es algo de nosotros contra la dictadura o de la dictadura contra nosotros. No podemos pasarnos el año entero poniéndonos fomento, Claro. ¿no? De los golpes que nos da la dictadura. Ahora estamos haciendo las cosas diferentes. Estamos haciendo máximo impacto, mínimo riesgo. Cuidando a nuestra gente, sobre todo. Y teniendo el máximo impacto en lo que para el movimiento ha sido siempre la principal línea de acción, que es la educación. El movimiento Somos Más no es un movimiento que hace cualquier cosa. El movimiento Somos Más es un movimiento que siempre ha sido una universidad. O sea, el movimiento Somos Más es un movimiento que prepara líderes, que instruye a personas, que le cambia la mente a personas que creen que la dictadura es la mejor y le cambiamos el pensamiento con datos, con argumentos, con cosas y lo ponemos en función de la libertad y la democracia. Ese es un papel que siempre ha jugado el movimiento. Y ahora, con este sistema que hemos creado de aplicaciones, de personas, el paquete político que circula en Cuba es nuestro. Lo creamos nosotros. Bajanda. Ya llevamos 3 aplicaciones que están destinadas a que miles de cubanos puedan escuchar no solo lo que decimos nosotros, que es otro rasgo distintivo de Somos Más. Somos Más no nada más que difunde sus materiales. Difundimos los materiales de Unpacu, de Cuba Decide, de todos los influencers, de todas las cosas. Y nuestros miembros en este momento, la misión fundamental que tienen es ser el enlace fundamental entre la democracia y las personas que deben o que creemos nosotros que deben cambiar. Alguien dijo hace poco, el papel de la oposición es cambiar a los indecisos. Todo lo demás es periodismo. Y tiene mucho sentido. En Cuba hay 8, 9 o 10 millones de personas que son los que Milanés le dice los ninis. Ni esto
ni aquello, ni aquello. El papel de la oposición es captar a esas personas. Lo demás es periodismo. Cogieron a este, pasó aquello, no sé qué. Somos Más está enfocado en ese papel fundamental. Ganar una masa crítica de personas que creen en la libertad, que creen en la democracia y que esté claro de que nuestro problema es la dictadura. Por eso la campaña contra el bloqueo interno, por eso es todo lo que estamos haciendo en función de eso. Y nosotros no vamos a lanzar a 2 o 3 miembros de Somos Más, porque tenemos en toda Cuba, qué sé yo, 300 y pico o 400, pero tenemos 2 en Bolondrón, 4 en Santiago, 5 en Artemisa. Y entonces cada vez que intentamos hacer una reunión de todos juntos, lo cogen a los 2, a los 3, a los 4 en plena calle, los viran para atrás, gastamos el dinero, gastamos los recursos, gastamos la recarga y al final no se puede hacer nada. Y después estamos 3 meses nada más que luchando por el que dejaron preso en el vivac. No. Ahora hacemos las cosas diferentes. Tratamos de dar y que no te den. Y bueno, eso lleva a una instrumentación dentro de Cuba que no es sano explicarla. Claro que no. Pero la respuesta a tu pregunta es, cambiamos un poco la táctica, sí. Pero como viste ayer y vas a ver a partir de ahora en todas las directas, tenemos profesores universitarios, pastores, médicos, personas que están trabajando en las instituciones y que están dentro del movimiento. Y es algo que nos llena mucho de orgullo. Eliezer, me atrevo a decir que eres el opositor que más enemigos tienes dentro de la oposición cubana. Y no solamente digo enemigos, es decir, de la tiranía, sino enemigos dentro de la oposición. Edmundo García dice que eres un agente creado de la CIA, bla, 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 y toda esa labia que él mete. Algunas personas dentro de la oposición dicen que eres un agente del G2, que fuiste reclutado, que está para dividir la oposición, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que no hablan de Somos Más, hablan de Eliezer Ávila. Es decir, Somos Más es una cosa y Eliezer es otra. ¿Cómo puedes enfocarte en tu trabajo con tanto fuego cruzado? Fuego amigo y fuego enemigo. ¿Cómo te concentras? ¿Cómo lo haces? Bueno, primeramente, no estoy de acuerdo con la afirmación. Yo creo que soy el opositor que más amigos tiene. Si te das cuenta, en todo lo que hacemos, estamos rodeados de personas que podemos contar con ellas todo el tiempo. Y honestamente creo que soy el opositor que se lleva mejor con más opositores. Ahora, es cierto que existen algunas personas bastante recalcitrantes y extremistas y radicales de ambos lados, que bueno, a veces me gustaría que por cada cargo que me dan me dieran un salario, ¿no? Que me pagara el otro, el Mossad, el F-16, pues mira, yo tuviera como, si por cada acusación de agente que me hacen, ese país me pagara un salario, estuviera muy bien. Honestamente, creo que esto es normal. Y esto lo que indica es que estás justo al medio. A mí siempre me gustó estar ahí. Estoy en el centro del problema y para mí ahí está la objetividad. Y hay extremistas a un lado y extremistas al otro. Pero por eso es que tú ves que los números son los que son. Porque la inmensa mayoría de las personas no están ni en un extremo ni al otro. Van exactamente al medio, a lo más objetivo. Por eso es que yo me encuentro en el medio con las personas. Y entonces hay 4 gritando por aquí, 4 gritando por allá, pero el pueblo dentro y fuera de Cuba está al medio. Al medio no es que esté entre la dictadura y la democracia. Estamos totalmente a favor de la democracia. Pero cuando me refiero al medio, es un lugar donde no nos dedicamos a acusarnos unos a otros, ni de agente, ni de esto. Nos dedicamos a apoyarnos para avanzar mejor en una agenda de democracia. Y por eso tú ves que en mi directa lo mismo habla el de la C40, que habla José Daniel Ferrer, que hablan los presos políticos, que hablan los artistas, que hablan los intelectuales, porque considero que estamos reuniendo en ese espacio democrático a la mayor cantidad de personas posible. Y a ambos extremos hay mucha gente bastante antidemocrática, sea de un lado o del otro, que yo creo que le hacen un flaco favor a la causa, pero que siempre van a estar ahí. Y la verdad a mí no me llega el momento en que no me molesta para nada saber que dicen esto, dicen aquello, porque para mí lo que habla de algo es la obra. Cuando yo me muera, nadie va a decir, oye, fulana dijo, el otro dijo. No, van a hacer un repaso de lo que yo he logrado. Si tú analizas la vida de Gandhi, de Mandela o de cualquier persona, ¿tú crees que no tenían detractores? Un montón. Yo te pregunto ahora, ¿cuál es el político que más te gusta del mundo? A ti, personalmente. No sé, piensa para que tú veas. El que tú me digas.
tiene millones de detractores. Millones. La Madre Teresa de Calcuta. Yo he leído la biografía de la Madre Teresa de Calcuta y hay innumerables personas que la consideran de las peores personas que ha habido sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿qué trascendió? Lo que tú lograste. Bueno. Lo que la gente pudo, lo que quedó en la humanidad de tu vida y de tu obra. Y por eso yo me centro en trabajar y cada vez ando con más orejera respecto a no solo de mí, a mí se me acerca mucha gente a hablarme de otros también. Sí. Y trato, para mí eso es tóxico. O sea, yo quiero estar rodeado de gente positiva, quiero estar rodeado de personas que quieren hacer cosas por Cuba, desde sus posiciones, lo que pueden hacer. Quiero estar rodeado de gente que valora la amistad verdadera y sincera, de gente que hoy tiene un problemita contigo y no sale por ahí cagándose en tus muertos en Facebook, sino que se sienta contigo y conversa y trata de ponerse en tus zapatos y que valora por encima de todo ese horizonte, esa luz que tenemos y que por muy malo que seamos cada uno, tenemos algo que aportar. Tenemos que unirnos en función de lo bueno. Yo creo, en el caso, por ejemplo, de Iliana, volviendo a eso, no tengo ningún prejuicio de hablar de eso. Es una persona con la que tengo, te confieso, muy bonitos recuerdos. Iliana maneja excelente. Iliana es la mujer que yo he conocido que mejor maneja. ¿Maneja carro, me quieres decir? Sí, y carro mecánico, no de los de... No automático. No automático. Iliana es culillosa con el tema del manejo y Iliana me enseñó a manejar a mí en muchos aspectos. Cocina muy bien, hace una paella espectacular. Creo que es una persona muy pasional, muy fuerte en sus sentimientos y demás, y que en estos tiempos que por estar regulada no ha podido salir de Cuba, pues ha hecho también un excelente trabajo. Nosotros en nuestras directas, cada vez que Iliana ha sido reprimida, se la han llevado presa, somos los primeros en denunciarlo. No me interesa que Iliana tenga diferencias conmigo en el aspecto de que yo separo lo político de lo personal. Lo hemos hecho siempre. Y yo creo que Iliana tiene virtudes que son muy apreciadas en esta lucha. Ahora, que Iliana tenga razón en todo lo que dice, pues no. Ya cuando yo voy a buscar un referente político, otras cosas, mira, de verdad que tengo muchas mejores fuentes que Iliana. Tengo un librero lleno aquí, ¿no? Hay que ver para cada cosa qué fuente uno busca. Pero la verdad es que no tengo en lo personal ningún tipo de resentimiento ni de nada, aunque me entero que a veces la gente le dice buenos días y Iliana dice, oye, por cierto, tú sabes que Eliezer, papá. Pero no tengo ningún problema con eso. Eliezer, lo que te estaba diciendo anteriormente es que si yo hago un hit parade del opositor que más enemigos tiene, me parece que eres tú. Por eso te lo estaba diciendo. Yo sé que tienes muchos amigos, muchos más amigos que enemigos, pero donde quiera que tú lanzas luz, siempre va a haber sombras. Eso siempre. Y tú tienes mucha luz. Eso te lo puedo garantizar. Eliezer, van a haber elecciones dentro de 1 o 2 años. ¿Estoy en lo correcto? Sí, dentro de 2 años. Dentro de 2 años. Año y pico. Ok. Una vez que se hagan esas elecciones, por supuesto, tú no te puedes volver a presentar, según me estabas contando. Nunca me he presentado y esta vez ya no puedo. Nunca te han postulado y aunque te postulen, puedes estar ahí. Ajá. Esto fue una de las preguntas más populares que salió en el lugar donde pusimos. Y decía, ahora, ¿qué rol vas a desempeñar dentro de Somos Más? Bueno, imagínate tú, yo creo que lo que yo hago no va a cambiar. O sea, es que para mí, mira, yo no gano un peso por esto. Yo lo único que hago es perder tiempo y dinero en Somos Más. Y lo que me da a mí es un placer espiritual unirme con tanta gente buena para hacer cosas. Pero las cosas que yo hago, si yo no fuera el presidente de Somos Más, no tengo ninguna limitación para hacerlas. O sea, todo lo contrario, tendría hasta más libertad para hacer cosas. Hay mucha gente que me come el oído a mí todos los días y me dice, Sergio, ¿para qué tú sigues de presidente? O sea, mi relación con Somos Más es una relación netamente de padre a hijo. Es una relación de cariño, porque es algo que yo creé y que tiene miles de miembros en todo el mundo, tiene miembros en más de 70 países y somos una familia. Es una relación de familia. Y yo podré ser el padre, el tío, el hermano, el primo, qué sé yo, pero mientras yo esté dentro de la familia Somos Más, a mi familia no hay quien la toque. Yo voy a defender a Somos Más con uñas, con dientes, con lo que sea, porque yo creo que Somos Más es el movimiento que más gente buena agrupa,
más técnicos, más profesionales, gente de verdad con unos valores humanos tremendos, y será un honor tremendo para mí desempeñar desde la tarea más simple hasta lo más complejo. No sé qué función me va a asignar al movimiento, si me va a asignar alguna. En el reglamento dice que el primer presidente del movimiento o todos los presidentes del movimiento, una vez que ya no lo son, pasan a formar parte de una especie de consejo honorífico, como pasa en los países también. Personas que por su experiencia, por el tiempo que estuvieron frente a Somos Más, pues son asesores, se les consulta muchísimas cosas y sobre todo son siempre embajadores del movimiento en todas partes. Y a mí me encantaría, ser presidente lo asumo, pero ser expresidente me encanta. Eso para mí es un tema tanto, o sea, a cualquier nivel. Yo creo que es hasta mejor. Entonces, de verdad que estoy muy conforme, muy feliz con eso. Y además, nosotros en Somos Más, de la manera que funcionamos, si tú entras en una reunión de Somos Más, te das cuenta que a veces el que menos habla soy yo. O sea, ahí todo el mundo es presidente. Y las cosas se disfrutan muchísimo, ¿no? Así que si me quieren en el equipo, ahí estaré dando mi aporte, y todo lo que yo hago, de influencia, de conciencia, de toda la labor que hago, de convocatoria, de seguir sumando gente, eso lo voy a seguir haciendo porque es mi esencia personal, no tiene ningún problema con eso. Eliezer, ¿vas a volver a Cuba? Me encantaría, ya hubiera vuelto, de no ser por la claridad que existe, que al final me van a cortar las alas, ¿no? Claro. Pero sí, me encantaría, por supuesto. Y además, no solo como político, a mí me encantaría, me gusta mucho ser emprendedor, ser empresario. Lo fui desde chiquitico. Me gusta ser profesor. Dar clases me encanta. Y no es porque, no, yo estoy categorizado. Yo me categoricé en la Universidad de Las Tunas y me hicieron pruebas tribunales y tal, y yo soy oficialmente profesor universitario. Y me encanta. Me encanta darle clase a los niños también. Disfruto mucho enseñar a los niños. Los niños te sorprenden con cada cosa que tú no te puedes imaginar. Y si algo yo disfruté de esa especie de castigo en el Joven Club es dar clases. Es algo que a mí me gusta, ¿no? Preparar mi clase y hacer reír a la gente y hacerlos aprender. Entonces, hay gente que se centra como que si yo no soy el presidente de Cuba me va a dar algo, me va a dar un infarto. No, yo tengo tantas cosas, tantos futuros posibles en mi mente para ser supremamente feliz, que de verdad que no necesito ni siquiera ser diputado, ni congresista, ni presidente. Ojalá que otros puedan hacerlo mejor que nosotros y que el país esté bien dirigido y el país progrese y el país avance, para yo simplemente andar libre por las calles, haciendo mi negocio, dando clases en una escuela. Y algo que sí quiero hacer es darle una vuelta a Cuba por tierra, visitar a todos los pueblitos de Cuba. Es un sueño de vida que yo tengo. Y darle la vuelta por mar. Wow, también. Ese sí no lo sabía. Una especie de un crucero por Cuba. Sí. Viendo toda la costa. Bordeando la costa, me imagino. Y te imaginas parando en diferentes provincias, bajándote y comiendo en los restaurantes de este lugar, el tamal en un lado, la yaca en el otro. Conocer a Cuba la comida auténtica de diferentes lugares. Claro, y eso lo hace Bahama, que está allí, y tú sabes, y Cuba en cierto tiempo lo hizo, pero para turistas, para extranjeros. Sí. Cuando se enteró que había un cubano montado en el crucero, no dejaban entrar al crucero. Entonces, disfrutar de Cuba como ciudadano, para mí es una aspiración más grande que cualquier otra cosa. Eliezer, ¿nos pudieras dar una valoración del trabajo que está haciendo Cubanos Canadienses por una Cuba democrática? Muy personal tuya, tu visión. Bueno, en Canadá tenemos muchos amigos. Yo tengo personalmente más de 2,000 amigos en Canadá. Y estoy loco porque quiten la cuarentena para ir allá y reunirme con todos nuestros amigos de Canadá. Dentro de ellos, las personas que forman parte de la Asociación de Cubanos por la Democracia, donde también creo que hay mucha gente buena, y que me gustaría que ese mismo trabajo se hiciera en todos los países, encaminado sobre todo a que la comunidad cubana en ese país, a través de sus representantes políticos, influya determinantemente en que ese país adopte una posición firme a favor de los derechos humanos de los cubanos
y en contra de los violadores, en contra de los delincuentes que son los dictadores. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como apoyo a todos los cubanos que luchan por la democracia en Cuba. Y en tercer lugar, como apoyo a la propia comunidad cubana. O sea, que la comunidad cubana sea una comunidad unida, solidaria entre los cubanos, que hagamos negocios entre nosotros, que progresemos, que tengamos nivel político, pero también nivel económico, y de esa manera podremos estar mejor y también ayudar más a la democracia en Cuba. Por eso yo creo que los cubanos en todos los países deben organizarse, como se ha hecho en algunos lugares, en Chile, en Uruguay, está ahora en Canadá, y la verdad es que tengo muchas ganas de conversar con ustedes y darle un abrazo y conocerlos y ver cómo podemos juntos impulsar diferentes cosas. Eliezer, ¿cómo ves el futuro de Cuba? Te confieso que como yo lo veo, seguramente estoy prejuiciado por mis pasiones, ¿no? Dicen que tú no le puedes preguntar en un juicio una persona que tenga una relación sentimental con el acusado, no es válido su declaración. Mi declaración sobre el futuro de Cuba a lo mejor no es objetiva, está cegada de amor. Pero aún así te digo que el futuro de Cuba que yo vislumbro en mi mente es un país limpio, democrático, respetuoso de los derechos humanos, un país plural con una vida política intensa, con partidos políticos que están discutiendo en televisión, en radio, en todos lados los problemas de Cuba, con un gobierno que de verdad represente a los cubanos, un gobierno que se ría, que ande por el mundo con la misma alegría, la misma pujanza que andamos todos los cubanos emigrantes. Un gobierno que, lejos de prohibir o limitar a los empresarios cubanos, los lleve en el avión a todas partes y les abra puertas y les quite vises y defienda sus derechos para que Cuba sea la potencia económica que puede ser y que podamos entonces, con el esfuerzo de todos, atender mucho mejor a los viejitos, a los niños, a las embarazadas, a los enfermos. Yo defiendo un sistema de salud pública para Cuba, un sistema de educación pública para Cuba, pero que al mismo tiempo no prohíbe que existan alternativamente centros privados de salud o centros privados de educación, de deporte, porque creo que el Estado no necesariamente tiene que tener el monopolio, aunque sí debe ser una opción, probablemente la primera opción, como en tantos países donde incluso los hospitales públicos son mejores que muchos hospitales privados. Pero el Estado debe dejar de ser un represor para ser un innovador y alguien que al mismo tiempo promueva que los demás alcen el vuelo. Yo veo al Estado como piso y no como techo. Yo veo a la libertad como las piernas de cualquier sociedad. Sin piernas nadie puede avanzar. Por eso la libertad, el respeto a la propiedad, la democracia, el capitalismo, para mí, son las piernas de una sociedad. Y el Estado lo que debe hacer es fortalecer las piernas, no amputarlas. Eliezer, te agradezco mucho esta entrevista, de verdad que sí. Ahora vamos a hacer una sección que hacemos muy rápido con todos nuestros invitados que se llama Responde con una palabra. ¿De qué trata esto? Es sencillo, yo te digo una frase, te digo cualquier cosa y tú nada más me puedes responder con una palabra. No con una frase, no con una oración, no con un párrafo. Una palabra porque yo sé que tú eres muy buen orador y si te digo algo, me haces un párrafo. Una palabra nada más, Eliezer, lo primero que te venga a la mente, ¿ok? Así que vamos con el spot. Y sí, estamos de vuelta otra vez con Eliezer Ávila y nuestra sección con una palabra. ¿Estás listo, Eliezer? Venga. Fidel Castro. Traidor. ¿Café Serrano o café Cubita? Cubita. Somos más. Éxito. ¿Cuba o Miami? Ambas. ¿Cerveza o ron? Cerveza. Díaz Canel. Quítate. Cuba. Amor. José Martí.
Inspiración. Campos de Cuba. Comida. Bailar. Difícil. Inglés. Intento. Informática. Escuela. Cubanos canadienses por una Cuba democrática. Posibilidad. Rachel. Apoyo. Darwin Santana. ¿Y ese quién es? Yo. Oye, está ahí en la puta, está ahí abajo, se puede ver el nombre mío. Un puente. Pues te agradezco muchísimo la entrevista, Eliezer Ávila. De verdad que te agradezco. Ha sido una de las entrevistas más difíciles que he tenido porque te he tenido que hacer preguntas que para mí eran muy difíciles hacértelas, pero gracias a Dios, como siempre he dicho, las has bateado y has dado jonrón. Unas últimas palabras antes de despedirte. Nada, que espero estar pronto por Canadá y que de verdad me siento muy orgulloso de que la comunidad de cubanos en Canadá no esté enfocada únicamente en algo que es tan importante, que es el progreso personal y de nuestra familia, sino que personas como tú y como muchas personas que he conocido en esta lucha estén dedicando horas de su tiempo y estén haciendo un gran esfuerzo para que todos los cubanos del mundo podamos encontrar un camino hacia la reconciliación nacional, podamos conocer mejor a nuestros líderes, a los proyectos, a los movimientos que nos representan y que podamos sobre todas las cosas tener más esperanza en que ese futuro que todos soñamos sí es posible si todos trabajamos juntos como están trabajando ustedes. Así que los felicito, es un honor para mí haber estado acá y cuenten conmigo. Pues muchísimas gracias, Eliezer Ávila, y de esta manera estamos pidiendo Eliezer Ávila, así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias, chao. Gracias a ustedes. Gracias.